¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todo lo que has vivido, ahora el mundo parece moverse sin ti? Como si los días se hicieran más largos, pero al mismo tiempo todo lo que te rodea se volviera más pequeño, más ajeno. Yo también sentí eso, y por eso tomé una decisión que, en su momento, pensé que era la mejor, pero que terminó siendo uno de los pasos más difíciles de revertir: mudarme a un hogar de ancianos. No te voy a mentir, al principio parecía una buena idea: seguridad, atención médica cerca, comidas listas y alguien con quien hablar. Pero con el paso del tiempo, entendí cosas que nadie me había contado. Verás, nadie te prepara para lo que se siente dejar tu espacio, tus costumbres, tu independencia, poco a poco, incluso tu identidad. Por eso hoy quiero hablarte con total honestidad. No para asustarte ni para hacerte sentir mal si estás pensando en dar ese paso, sino para que tengas claridad, para que no te pase lo que a mí, para que tomes decisiones desde el amor propio y no desde el miedo o la soledad. Una de las primeras cosas que nadie te dice es lo difícil que es adaptarse emocionalmente, porque por más amable que sea el lugar, por más organizadas que estén las actividades, hay una sensación que se cuela sin avisar, la sensación de haber sido apartado, como si ya no encajaras en el mundo exterior, como si te hubieran asignado un rincón donde esperar el paso del tiempo. Recuerdo levantarme un día y darme cuenta de que ya no tenía una llave en el bolsillo. Ya no podía decidir cuándo salir, cuándo volver, cuándo cocinar algo simple solo porque tenía ganas. Y eso pesa. No son grandes cosas, son esas pequeñas rutinas que te daban una sensación de control, de pertenencia a tu vida. Perderlas de golpe fue como quedarme sin dirección. Y no es que el personal no fuera amable, lo eran, pero había algo más profundo: la desconexión con la realidad que había fuera de esas paredes. Las noticias llegaban, claro, las visitas también de vez en cuando, pero la vida se sentía cada vez más lejana. Cuando estás rodeado solo de personas mayores, enfermas o tristes, el ánimo se va desdibujando. Se vuelve difícil mantener la esperanza cuando nadie a tu alrededor está soñando con algo nuevo. Otra verdad que descubrí demasiado tarde es cómo cambia la manera en que te tratan. Hay un tono diferente, ¿sabes? Como si de pronto dejaras de ser la persona fuerte, decidida, que construyó una vida, para convertirte en alguien que necesita permiso, supervisión, aprobación. Como si ser mayor fuera sinónimo de incapacidad. Y no lo es, claro que no lo es. Tener 70, 80 o 90 años no significa que hayas dejado de tener voz, opinión, ganas, pero en ese entorno, poco a poco, tu palabra empieza a pesar menos. Y eso duele, porque cuando ya viviste tanto, lo único que quieres es que te escuchen desde el respeto, desde el recuerdo de todo lo que has hecho. Por supuesto, entiendo que no todos tienen otra opción. Hay personas que necesitan ayuda médica constante o que ya no tienen familia cerca. No juzgo eso. Pero incluso en esos casos es importante entrar a un hogar de ancianos sabiendo todo esto para proteger tu esencia, para no dejar que el entorno te apague. Con el tiempo, otra cosa que comencé a notar fue el silencio. Ese silencio que no es paz, sino ausencia. Ausencia de risas de niños, de ruidos de calle, de visitas espontáneas. Ese silencio que hace que las horas se hagan eternas. Muchos no lo dicen, pero la soledad en un hogar de ancianos no desaparece con más residentes ni con más actividades, porque la soledad verdadera no se combate con compañía forzada, sino con conexiones reales. Y esas conexiones, lamentablemente, se vuelven escasas. Algunos días me preguntaba si ese era el final, no porque estuviera cerca de morir, sino porque ya no sentía que estuviera viviendo. Comer, dormir, tomar pastillas, hacer una actividad, dirigida y repetir. Como si cada día fuera una copia del anterior. Como si ya no hubiera espacio para la sorpresa, para la aventura, para el error incluso. Esa falta de propósito, de dirección, es otro de esos aspectos que nadie te cuenta. Cuando estás en tu casa con tus cosas, aún puedes proponerte pintar una pared, cuidar tus plantas, salir a caminar a la hora que tú elijas. Pero en un hogar, muchas veces todo está ya planeado. Y eso, aunque suene cómodo, también es una forma de desconectarte de tus propias decisiones. Y es que la vida, incluso en la vejez, debe tener dirección. Un motivo, una ilusión, aunque sea pequeña. Algo que te haga levantarte con ganas. Y eso en muchos hogares simplemente no existe. No porque no lo quieran ofrecer, sino porque no hay tiempo o porque no creen que todavía tengamos ganas de algo nuevo. Pero sí las tenemos. Por
supuesto que sí. Y esa fue la verdad que más me dolió. Darme cuenta de que en ese entorno muchas veces te miran como si ya estuvieras en pausa, como si tu historia ya hubiera terminado. Y la mía no lo estaba, la tuya tampoco. Al cabo de unas semanas empecé a notar un cambio sutil pero constante. La vida allí se convirtió en un calendario médico: visitas al médico, toma de presión, entrega de medicinas, registro de síntomas. Todo giraba en torno a un protocolo que, aunque necesario para algunos, me hizo sentir más un paciente que una persona con una historia viviente. Cada hora tenía una etiqueta: desayuno a las 8, control de glucosa a las 10:30, almuerzo a las 12:15. Y la lista seguía. Mis horarios, mis decisiones, mis antojos, todo pasó a depender de un sistema que ignoraba mi propio ritmo, mis gustos o mis capacidades reales. Aquella rutina tan meticulosa terminó por borrarme las ganas de probar algo distinto: un domingo tranquilo con un café en la terraza, o un paseo improvisado por el jardín, sin preguntar permiso, sin tener que avisar. En mi casa, cuando algo no me sentaba bien, bastaba con levantar la mano y pedir un cambio. Un plato distinto, un horario de visita ajustado, un plan de ejercicios menos intenso. Allí, en cambio, el simple hecho de pedir un sándwich en lugar de puré o de retrasar un poco la merienda tenía una serie de pasos, aprobaciones y retrasos que me hacían desistir. Esa burocracia diminuta me hizo entender cuán valiosas son nuestras pequeñas libertades. Elegir qué comer hoy, a qué hora descansar, incluso a qué hora regar las plantas. Esas decisiones cotidianas eran las que daban sabor a los días, y al perderlas, el tiempo se volvió insípido. Y hablando de insípido, te confieso que pronto me di cuenta de otra verdad difícil: la de personalización. Los cuidadores, por su naturaleza amable y profesional, muchas veces no lograban verme como la persona única que sigo siendo. Para ellos, yo era el señor de la habitación 4, la señora del bastón rojo, y no tengo nada en contra de que me den un trato respetuoso, al contrario, pero la pérdida de mi nombre propio me hacía sentir invisible. En mi hogar, mis amigos me decían por apodos cariñosos. Mi familia me recordaba con historias y risas. Allí, mi historia no importaba. Y sin historia, sin referencias, sin recuerdos compartidos, uno se siente como una página en blanco. Al final, me preguntaba cuántas personas pasaban cada día por mi puerta sin realmente saber quién era yo. Esa sensación de ser un número más estaba ligada a otra verdad que asoma en tantos hogares: la brecha familiar. Al principio, las visitas eran regulares. Hijos, nietos, sobrinos venían con dulces, fotos nuevas, anécdotas frescas. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron espaciadas. Comprendí que la vida afuera seguía su curso: trabajos, escuelas, compromisos, y mi presencia se volvió una tarea más en el calendario de ellos. Eso no significa que no me quisieran, solo que al no vivir bajo el mismo techo, mi lugar en su rutina se volvió menor. Es duro aceptar que, al moverme a ese espacio, cambié mi rol en la familia. Dejé de ser el epicentro de las reuniones para convertirme en un recuerdo más que se evoca en fechas especiales. Cuando las visitas disminuyeron, el teléfono sonaba con menos frecuencia, y los mensajes de texto pasaron de ser diarios a semanales. Descubrí un vacío que ni los compañeros de habitación podían llenar. Ellos también tenían sus propias esperas, sus propios anhelos. Y aunque la cercanía física me aseguraba más cuidado, la cercanía emocional se volvió difícil de mantener. Tuve que aprender a valorar cada gesto de cariño: un abrazo de quien viene de lejos, una llamada improvisada sin motivo, una foto enviada sin palabras. Aprendí que, aunque el amor familiar existe, puede tornarse silencioso cuando cambiamos los espacios compartidos. En este segundo tramo, entonces, has visto cómo el exceso de protocolos médicos, la depersonalización al ser tratado como un número y la alteración en la dinámica con la familia pueden socavar tu ánimo y tu sentido de pertenencia. Son verdades duras, pero conocerlas te da ventaja, te prepara para tomarlas en cuenta si valoras tu independencia emocional. Si hasta ahora estas experiencias te suenan familiares, reflexiona sobre lo que más valoras en tu día a día, porque justo en ese punto comienza la siguiente verdad que cambiará tu forma de ver la vida en un hogar de ancianos. Con el paso del tiempo me di cuenta de una última verdad que pocos mencionan: el sentimiento de estancamiento. Allí dentro, cada día transcurría con un ritmo predecible y rígido, sin espacio real para proyectar nuevos proyectos o metas. Volví a preguntarme si aún tenía algo por descubrir, por aprender o por enseñar. En mi casa, cada mañana podía planear un paseo distinto, un taller,
una charla con un vecino o un pequeño proyecto de jardinería. Pero en ese entorno, la rutina dejaba poco margen para la creatividad. Las actividades grupales se repetían semana tras semana y las sugerencias que proponías tardaban en concretarse o simplemente nunca llegaban a hacerse realidad. Esa sensación de que ya no eras capaz de incidir en tu propio día a día, de que tus ideas carecían de peso, era tan desgastante como sentir que tu historia se había congelado. Y no se trataba de tener grandes sueños o de cambiar el mundo. Bastaba con proponerse aprender una receta nueva, recibir un libro que te interesara o coordinar una pequeña reunión con tus viejos amigos. Pero poco a poco iba entendiendo que, al mudarme, ese poder de decisión sobre mi vida se había diluido. Y cuando un ser humano deja de sentir que tiene voz en su propia historia, se apaga una chispa esencial, la esperanza de cada mañana. Al enfrentarme a esta última verdad, comprendí que el verdadero riesgo de vivir en un hogar de ancianos no es la atención médica ni la compañía ocasional, sino perder el sentido de lo que aún puedes aportar. Y créeme, todos tenemos algo que ofrecer, sin importar la edad. Quizás tu fuerza esté en la experiencia que compartes, en el consejo que brindas o en la calidez de tu presencia. Pero para que eso florezca, necesitas un espacio donde se valore tu iniciativa, donde tus propuestas sean escuchadas y, sobre todo, donde sientas que sigues importando de verdad. Al mirar atrás y recordar mis primeras semanas en aquel lugar, me reconozco buscando las pequeñas libertades que di por sentadas, la elección de un libro, el silencio de un domingo en mi sillón favorito, la posibilidad de invitar a un amigo a tomar un café a la hora que yo decidiera. No eran cosas grandiosas, pero formaban parte de mi vida. Y al recuperarlas, me reencontré con el propósito de mis días. Por eso quiero terminar con un mensaje de aliento. Si tú o un ser querido están considerando mudarse a un hogar de ancianos, no lo hagan sin tomar en cuenta estas 6 verdades. Planea cómo mantener tu autonomía en cada aspecto de la vida diaria. Exige ser tratado por tu nombre, que te escuchen y que tus propuestas se valoren. Busca alternativas que permitan conservar tus rutinas y tu sentido de pertenencia. Y, sobre todo, recuerda que tu historia no termina. Cada capítulo puede escribirse con la misma pasión de siempre. Si has vivido algo similar, platícalo en los comentarios para que otros puedan aprender de tu experiencia. Cuéntanos qué medidas has tomado para conservar tu independencia y tu propósito. Y si este video te ayudó, regálanos un me gusta y suscríbete para que juntos sigamos explorando cómo vivir con dignidad, alegría y significado en cada etapa de la vida. Gracias por acompañarme en esta charla tan sincera. Espero que estas verdades te sirvan de guía para proteger lo más valioso, tu libertad, tu voz y tu proyecto de vida, sin importar la edad. Hasta pronto y que cada día siga siendo una página nueva en tu historia.